Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Alerta Congreso. En esta ocasión y como ya es costumbre, estamos con Rodolfo Reina de Observatorio Legal. Hola Rodolfo, ¿cómo estás? Buenas, David, y a todos los que nos están viendo. ¿Qué tal Rodolfo? Mira, en esta ocasión vamos a analizar un proyecto de ley que ha sido presentado por el congresista de Fuerza Popular, Víctor Seferino Flores Ruiz. El proyecto tiene como nombre Reforma de la Constitución Política en los artículos 90 y 90A, con la finalidad de elevar el número de congresistas con base a la población electoral y permitir la reelección inmediata de congresistas de la República. Bueno, el tema de la reelección inmediata de congresistas de la República ya lo hemos comentado antes sobre, digamos, la falta de oportunidad de que este Congreso con una legitimidad tan baja y con solo 6% de aprobación intente aprobar un proyecto de ley para la reelección congresal, algo que es necesario, pero que quizás no sea lo más oportuno que este Congreso lo haga, sobre todo si se va a aplicar para ellos mismos, ¿no? Pero lo que quería comentar contigo sobre todo es el otro lado de esta propuesta, que es elevar el número de congresistas en base a la población electoral. El proyecto dice que se debe establecer el número de congresistas con base a la población electoral y que se determina que existe un representante por cada 110.000 electores. Entonces, considerando que somos más o menos 24 millones de electores, estaríamos hablando de más de 200 congresistas en total. Entonces, quería preguntarte cuál es tu opinión sobre este proyecto de ley y sobre la oportunidad de que sea presentado en este momento y por este Congreso. Bueno, en principio abordaré la parte final de tu comentario, de tu inquietud, respecto al criterio de oportunidad. En efecto, como tú bien has dicho, eh, según la última encuesta de IEP, el Congreso tiene aprobación del 6%. Según Ipsos, en febrero, en la última encuesta que he realizado, tenía alrededor de 11%. De allí que creo que no es el contexto más adecuado para plantear una reforma de esta naturaleza, de que por sí es impopular, de por sí tiene efectos de rechazo. Entonces, generalmente un tipo de reforma constitucional de este tipo requiere pues tener también una cuota de legitimidad importante y aprovechar un contexto más adecuado. Creo que desde ese punto de vista, creo que hay una suerte de falta de conocimiento o de conciencia de la realidad política en que vivimos. Ujú. Tenemos un 92% de la población que quiere que se vayan todos, incluyendo los parlamentarios. Entonces creo yo que no es el momento más apropiado para plantear una reforma que yo considero que sí es importante discutirla. En principio, creo que ya yendo al tema de fondo, sin duda hay un problema de su representación, ha hecho notar en la exposición de motivos de este proyecto de ley. En efecto, nosotros ahora, si nosotros vemos cada congresista a qué cantidad de peruanos representa, actualmente representa a 250.000 personas. Ujú. Si lo vemos desde el punto de vista del padrón electoral que tiene ya más de 25 millones y un poco más de electores, estamos hablando que representa cada congresista a 194.000 electores. Sin duda, hay un problema de su representación que es necesario, obviamente, corregir. Inclusive, desde el punto de vista del constitucionalismo histórico del país, eh, este es el parlamento que menos congresistas tiene o que menos representantes ante el parlamento tiene. En efecto, en el año 1979, con la Constitución 79, eran 240 representantes entre senadores y diputados, lo cual sin duda un mayor número de congresistas puede permitir una mayor representación efectivamente de los electores en los electores y la población en general en los procesos de decisión y de legitimidad de la actuación parlamentaria. Pero creo yo que antes de preocuparse, y que es importante solucionar el problema de la subrepresentación, es lo importante más bien mejorar los criterios o el sistema como tenemos los representantes en el Congreso, quizás modificando los criterios que cómo se asignan la representación. Por ejemplo, se me ocurre en la ciudad, en Lima, por ejemplo, es una ciudad tan importante y que creo que debería hablarse ya de crear circunscripciones electorales Ujú. por cono Ujú. sur, cono norte, etcétera. ¿Por qué? Porque la lógica de mejorar la representación es acercar las demandas de la población a sus representantes para que puedan traducirlas en decisiones, en actuaciones políticas en el Parlamento. Y obviamente, cuando más
más población o electores representa el congresista o el representante político, es más difícil Difícil. conseguir esa demanda. Pero también paralelamente a incorporar o a aumentar el número de congresistas, es importante modificar el sistema de representación. Ujú. Inclusive se habló de representación uninominal, binominal, en una combinación con el sistema que tenemos actual. Entonces hay que ir a ese tema de fondo, a ver cómo se modifica el sistema de representación para que sea el más adecuado y pueda acercar el congresista, el parlamentario, a sus electores, a la población a la cual representa. Pero también yendo al tema de detalle de este proyecto de reforma constitucional, sin duda, esto nos va a plantear lo siguiente, ¿no? Que actualmente, como tú mencionas, si eso se convertiría en ya una reforma constitucional, estamos hablando que somos 25.200.000 y un poco más de electores, lo cual significaría que habría casi 230 O parlamentarios, sea, 100 más o 100 menos. más o Ujú, menos, hablaba de 227 a 230. ujú. Entonces, estamos hablando de casi 100 parlamentarios más. Eso va a tener, obviamente, una evaluación no solamente de carácter político, sino también, como diré, también vinculada a un aspecto, al aspecto administrativo del Congreso. Y Ujú. por otro lado, siguiendo un poco la evolución histórica del padrón electoral, que más o menos se incrementa entre 2, un poco más de millones de electores entre el 2011, 2016 y 2021, estaríamos hablando que cada 5 años más o menos se incrementarían entre 2 a 3 congresistas más, Cada que periodo. Ujú. cada periodo proyectado el infinito, imagínense a qué número lleguemos, y eso también va a influenciar en la legitimidad que pueda tener esta reforma. Entonces creo yo que hay que pensarlo más adecuadamente inclusive había propuestas que no se ponga un número en la Constitución, sino que se deje a la legislación electoral la que establezca en base a criterios técnicos más elaborados que el que se plantee en una fórmula tan general como una reforma constitucional, el que puede establecerse el número exacto de congresistas y que respondan a la necesidad de una mejor calidad de la representación. Ujú. Pero por otro lado, eh, hay que tener en cuenta también, y eso lo has mencionado tú, es que efectivamente el tema de la legitimidad del Parlamento para plantear propuestas de esta naturaleza se también requieren, aunque parezca no tener una relación muy directa, y yo desde mi punto de vista sí, para contribuir a la legitimidad, es que una propuesta que plantee incrementar la, la representación parlamentaria o establecer la bicameralidad debe estar asociada o vinculada o presentada conjuntamente con una gran reforma administrativa de la gestión parlamentaria. Porque lamentablemente, ¿qué tenemos hoy? Hoy tenemos un parlamento que es percibido por las últimas informaciones periodísticas, que no solamente son de esta gestión, sino también han sido de otras gestiones parlamentarias, se presenta al parlamento como despilfarrador, como derrochador, como no consciente, como no sensible a la situación que vive el país, no solamente de, de disminución del crecimiento de la economía, sino también de la emergencia originada en el tema climatológico. Entonces se ve como derrechadores. E inclusive, por ejemplo, podemos dar algunos datos o algunas informaciones que pueden medir la necesidad de hacer una reforma profunda del aparato administrativo del Congreso con miras a darle sostenibilidad, con miras a darle legitimidad a cual reforma constitucional que pueda resultar impopular, porque establecer el bicameralismo que es necesario o incrementar el número de representantes por el problema de su representación, efectivamente son medidas antipopulares o no populares que Ujú. requieren a la par de una reforma administrativa que nos presenten ante el país como un poder del Estado reformulado, remodelado, que no quiere cometer los mismos errores. Entonces, por ejemplo, tenemos datos de que entre los últimos 10 años la planilla del personal, el gasto en personal se ha duplicado, por ejemplo. Ujú. Y creo que eso no se justifica, ¿no es cierto? O no está adecuadamente justificado. Por ejemplo, eh, el presupuesto total del Congreso se ha incrementado
en casi 400 millones. Y como dije, el presupuesto en personal se ha duplicado. Por ejemplo, en en esta gestión parlamentaria que ha cumplido 2 periodos de 2 presidentes, la planilla del Congreso se ha incrementado de más de 500 trabajadores. Y creo Increíble. que racionalmente no resulta justificada esas decisiones administrativas equivocadas, sumadas a problemas de irregularidades en las contrataciones, sumadas a inclusive solicitudes de gastos de recursos adicionales. Hemos Ujú, visto con sorpresa la emisión de un decreto supremo aprobando un crédito suplementario de 48 millones de soles, o de más de 48 millones de soles. No obstante, el Parlamento había pedido 70 millones. ujú. Y dentro de ese componente, de esos recursos adicionales que han sido otorgados en 48 millones, como acabo de mencionar, está también gastos de personal y otros gastos de infraestructura que no sé si serán suficientemente justificados o indispensables en el momento que vivimos actual, de Ujú. crisis ecológica. Creo que hay que tener mucho criterio. Y un foro tan político como el Parlamento, a veces lo que más le falta es el criterio político de oportunidad de tomar no solamente decisiones de índole parlamentario, sino decisiones de carácter administrativo. Entonces hay que reflexionar por eso. Entonces es necesario hacer una reforma profunda también del sistema administrativo para dar sostenibilidad o sustento. Se ha discutido también en este contexto de la reforma administrativa el plantear una fórmula que ponga topes presupuestales a los recursos que se asigna al Congreso de la República, ¿no? Ujú. Para evitar este incremento constante del presupuesto, es ponerle un tope presupuestal a efectos que también ante el país podamos demostrar que vamos a tener un Congreso austero, un Congreso que no dilapide el dinero, los recursos que se le asignan, ¿no es cierto? Y esto adicional a que, como sabemos, los partidos políticos representados en el Parlamento tienen recursos asignados de Además, también. por El de casa financiamiento público. de Ujú, financiamiento público de 78 millones de soles, y que ujú, vía reformas legislativas, hoy esa plata también se destina ujú, al pago de planillas en los partidos políticos. O sea, vale decir que tenemos hoy políticos o dirigentes políticos en los partidos que son remunerados por los impuestos de todos los peruanos. Entonces, ujú. actuar con bastante cautela, con bastante ponderación. Yo creo que eso es importante para darle sostenibilidad a una reforma política que se plantea en estos términos, ¿no? Ajá. Ahora, como tú dices, el Congreso lamentablemente, muchas veces las fuerzas políticas que están ahí incrementan su propio presupuesto y en el tema de contratación de personal se vuelve casi una agencia de empleos, ¿no? En la que introducen a personal de sus propios partidos y se reparten en cuotas las comisiones y esto, digamos, ya lo conoce la población y ahora que uno les diga a la población, bueno, ahora van a ser 100 más congresistas, la gente va a decir, ahora vamos a tener 100 galifardos más pensando en sus propios intereses y no en el de sus representados, ¿no? ¿No? Por ejemplo, si actualmente tenemos un promedio de 26 trabajadores por cada parlamentario, cuando seamos casi 230 y se aplicaría esta reforma, ¿cuántos, cuántos incrementaría la planilla, Ujú, ujú. ¿no? Del Congreso para ver Se duplicaría, básicamente, ¿no? ¿no? Entonces, eso de ahí es un tema que debe ser también abordado con este tipo de reformas para no caer eh, en una propuesta que al último, por más pertinente que sea, se delegitime por la actuación de las decisiones. Y por eso que yo planteaba y lo planteé en anteriores ocasiones, y va a haber oportunidad porque ya felizmente, a raíz de las propuestas y los comentarios que hemos hecho, ya hay proyectos de ley Ujú, que apuntan a una reforma administrativa del Congreso, un poco alejando, y creo que ese es mi punto de vista, hay que alejar al poder político del tema menudo, del tema diario del Parlamento, del tema ujú, administrativo, porque el presidente del Congreso, su mesa directiva, ellos conducen el Parlamento y los otros parlamentarios deben dedicarse a hacer política y política de calidad, a ejercer su función de control político. Y el soporte administrativo debe contar con un alto funcionario que se encargue de dotarles de todo el tema logístico, claro. Un administrativo, administrador, claro. administrador. No Ujú, puede ser que nuestro presidente del Parlamento y su mesa directiva
se dediquen a contratar personal, a nombrar personal, se dediquen a autorizar viajes. Eso es un tema menudo. Ujú, Tenemos un presidente del Congreso que se preocupe del tema, de los temas de Estado y no ujú. del tema meramente administrativo, para cual debe haber un soporte de personal o de empleocracia de alto nivel que puedan solventar todos estos temas administrativos y dar el apoyo administrativo que resulta necesario. Políticos, a Mm, nuestros políticos. Eso lo creo que es importante, ujú. ¿no? Sí, bueno, en conclusión podríamos decir que si bien es necesaria una reforma como esta para ampliar el número de congresistas en función a sus representados, ¿no? Que hay un déficit de representatividad en ese sentido, es también necesario justamente, primero, mejorar la calidad de la representación y por otro lado, reformar administrativamente el Congreso para que una reforma como esta no se convierta finalmente en otro motivo para más despilfarro, engrosar las planillas y el gasto para el erario público. Muchas gracias, Rodolfo, por tu comentario, siempre tan oportuno y tan didáctico, además. Muchas gracias. Gracias a ti y gracias a los que nos siguen. Gracias a todos los que nos siguen también y nos vemos en una próxima edición de Alerta Congreso. Chao. Hasta luego. Chao.